Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, el ministro Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras, es que se llama el ministerio, ¿no? Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva Productiva y Tierra. Alias el MAT. El MAT. Le han cambiado el nombre varias veces, ¿no? Pero en Así todo caso es Agricultura y Tierra. Sí. Nuestra etiqueta para el día de hoy, para sus opiniones, preguntas y comentarios, Castro Soteldo en Vladimir a la Una, nuestro hashtag. Castro Soteldo en Vladimir a la Una. Bueno, yo quiero hablar contigo un poquito de política. Vamos a hablar de la tierra también, por supuesto, de cómo va el plan de siembra y esas cosas, pero como tenemos encima el 1 de septiembre, me gustaría hablar un poco de esta fecha, ¿no? ¿Qué te preocupa y qué no te preocupa del 1 de septiembre? Bueno, me preocupa que pudieran imponerse algunas posiciones un poco radicales de los sectores de derecha o de los sectores de oposición que siempre han venido expresándose de esa manera y que han impedido que sectores mucho menos radicales, sectores más conscientes de la oposición puedan ejercer de manera libre la política. Eso es preocupante, ¿no? Por otro lado, tengo la confianza plena del pueblo venezolano, y esto yo siempre lo destaco, ese pueblo que el 11 de abril, tanto de la oposición como del chavismo, cuestionó, vetó, liquidó cualquier expresión de violencia que se pudiese haber dado para la toma del poder, como lo reflejaron el 12, 13 y 14 de abril, rechazando aquellos actos violentos y sangrientos que se dieron en ese día nefasto, y que por un lado los sectores opositores se negaron a acompañar esa acción que permitió que el pueblo chavista también de manera pacífica fuese a la retoma no solo del texto constitucional, de la institucionalidad en el país, sino también del liderazgo del presidente Chávez. En esa Venezuela que actuó ese 13 y 14 de abril, yo confío. ¿Por qué tratar de hacer similitudes o establecer similitudes entre el 11 de abril y la marcha del próximo jueves o la movilización opositora del próximo jueves que está pidiendo referéndum revocatorio? En aquel momento se estaba pidiendo prácticamente la renuncia primero del todo el ministro de Petróleo, luego del propio presidente Chávez. Había un clima insurreccional. ¿Es la misma situación hoy? Yo creo que en esta oportunidad es quizás peor, ¿no? ¿Por qué peor? Si nosotros valoramos las acciones concretas que se han venido desarrollando en los distintos ámbitos, a lo interno y a lo externo, yo considero que estamos en peores situaciones, como el caso patético de la ofensiva internacional con los países vecinos y amigos de Venezuela que se ha venido desarrollando, con las declaraciones y expresiones que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ha hecho de manera abierta en sus planteamientos oficiales incluso. Por otra parte, las mismas acciones que hemos visto a lo interno del país, estas expresiones o intentos, ensayos de paros de transporte, exigencias, especialmente en unos momentos, en mi caso, pues en momentos, tiempos de cosecha, algunas acciones de carácter violento, criminalidad inusual en el país. Yo creo que hay señales allí que te pueden llevar a inferir que pudiese estar en marcha un proceso similar o peor que el 11 de abril. O sea, que tú crees que lo que está detrás de esta movilización no es la solicitud de un referéndum revocatorio. No, yo creo que no. Sino otra cosa. Yo creo que no, porque incluso cuando tú revisas los planteamientos de actores protagónicos de la oposición en el marco de la solicitud del referéndum, incluso algunos de ellos no se pronunciaron a favor sino que dejaron las cosas hasta allí, ¿no? Y te repito que en el caso de política no es malo hacer analogías con eventos que tienen más o menos naturaleza parecida para tomar las precauciones. Yo creo que eso es lo que está haciendo el pueblo venezolano. No solo el gobierno nacional, que está obligado a hacerlo, sino que el pueblo venezolano también está tomando sus Ahora, precauciones. ese pueblo que está hablando en las encuestas, Wilmar, ese pueblo que opina en las encuestas, la mayoría de las encuestas hablan de gran descontento con el gobierno, con las políticas económicas, está muy mal evaluado el gobierno. Bueno, eso es una forma de expresión de ese pueblo. Al igual que hay un pueblo que se expresa en favor de las políticas o de algunas políticas que el gobierno viene desarrollando y que está consciente de las dificultades que hay desde el punto de vista económico. Esa es una forma de expresarse válida en cualquier parte del planeta. Lo que te repito es, cuando haces la valoración de un evento versus el otro, hay condiciones muy similares, hay condiciones, yo diría que hasta más delicadas en esta ocasión, que pudieran mantenerte alerta de que
puede estar en marcha un Ajá. proceso de Y si, violencia. por ejemplo, se facilitaran las cosas para que el referéndum se haga, si se creara un clima, por ejemplo, para que la movilización se pueda dar sin alcabalas, sin tantas restricciones, ¿no sería más favorable esto? Pero es que no hay restricción del referendo. El referendo tiene un procedimiento legal y administrativo que está en marcha. Y el Consejo Nacional Electoral tiene sus momentos y eso lo ha explicado de manera muy detallada la presidenta del Consejo y los rectores del Consejo Nacional Electoral. Así que yo no creo que esa sea la excusa, porque tiene sus tiempos y los tiempos hay que cumplirlos. Pero, por ejemplo, cuando se colocan alcabalas, se dice que no puede pasar la oposición al municipio Libertador, se detienen a quienes vienen marchando, por ejemplo, se les colocan obstáculos para que las personas que vienen del interior, un cura que viene, los indígenas que vienen, en fin, se genera un clima, pues, y hay una convocatoria del mismo gobierno para el mismo día. Eso no encarata las cosas, como se dice No, yo me popularmente. imagino que pudiera ser similar la actitud a que nosotros organizásemos una marcha y nos fuéramos para el Atillo, por ejemplo, nos fuésemos para la Plaza Altamira. Con toda seguridad allí pudieran haber restricciones, que más que restricciones son precauciones sobre la base de evitar hechos de violencia, conscientes como estamos en los niveles de hostilidad que hay de algunos sectores. Yo creo que el reto más importante que tenemos los actores políticos en el país en este momento es precisamente desmontar esas visiones de hostilidad, esas condiciones de hostilidad que en ambos lados pudieran estar presentes y ese es un reto que pareciera no estar muy presente en algunos actores. De lado y lado. De lado y lado, de lado y lado, vamos a ser honestos, quizás hay actores de nuestro lado que quieren mantener posiciones mucho más radicales porque asumen que esa es la vía. Yo creo que el presidente Maduro en ese sentido ha sido bien consciente y ha abierto cualquier cantidad de escenarios para expresar en las distintas áreas de la vida nacional el diálogo. El Consejo Nacional de Economía es un espacio, las mesas de diálogo que se han creado son espacios, el llamado a la mesa de la verdad, a la Comisión de la Verdad, es un espacio, ¿no? ¿Entiendes? Tenemos que hacer una pausa. Wilmar Castro Soteldo.